Vamos a hablar de estudios de pronóstico y esta clase consta de dos partes. La primera parte vamos a hablar de las definiciones y recordar un poco el curso natural de la enfermedad y sobrevida, y vamos a hablar de los distintos diseños de estudio que se usan para evaluar pronóstico. Y en la segunda parte vamos a ver cómo podemos asociar estos estudios a causalidad, porque estos son estudios observacionales, y también un breve paso y una recomendación para dónde buscar elementos que nos ayuden a hacer la lectura crítica de este tipo de artículos. El pronóstico es la capacidad de prever, predecir o estimar la probabilidad de riesgo en condiciones en el futuro. Esto, la población general cree que pronosticar es casi como adivinar. Sin embargo, se transforma en adivinanza si nosotros no estamos siguiendo un rigor metodológico, y a medida que vamos mejorando el diseño de la investigación o vamos siendo más rigurosos en la metodología, nuestra capacidad de pronosticar o predecir va a ser más alta, partiendo de la base que estos son solo probabilidades y que en ningún caso es certeza que lo que nosotros estamos eh, prediciendo vaya a ocurrir. Nosotros solo estamos dando en términos relativos cuál es la probabilidad que algún evento ocurra o no ocurra, y no certezas. Entonces, desde el punto de vista médico, el pronóstico es la probabilidad o el riesgo de un individuo de desarrollar una condición médica particular, que es el outcome, que puede ser un outcome adverso, un outcome beneficioso, o mejorar algún marcador bioquímico, etc. Y esto en un tiempo específico, y lo importante es que el pronóstico nosotros lo estamos haciendo basado en los antecedentes del individuo. Entonces, nosotros estamos hablando de probabilidades, pero ya no es la probabilidad basal de que el sujeto tenga un problema, sino que es la probabilidad que puede ser mayor o menor que la basal, dependiendo de cuáles son los antecedentes de esta persona. Los objetivos de los estudios de pronóstico son básicamente dos. Uno es los descriptivos, que solo uno describe incidencia de eventos en el tiempo o qué cosas están ocurriendo en determinado momento del tiempo. Como ejemplo, este es un porcentaje de sobrevida de distintos países en Europa. Eso es solo descriptivo. Pero la gracia de los estudios de pronóstico es la capacidad analítica que tienen. Entonces, en los estudios analíticos uno puede establecer asociaciones entre predictores y eventos. Uno puede desarrollar modelos estadísticos de predicción de riesgo individual, o sea, viene un sujeto y nosotros tomamos sus antecedentes y en función de eso calculamos una probabilidad de riesgo. Y esta información la podemos usar para individualizar el tratamiento. Por ejemplo, esto ha quedado bien demostrado con esta curva, que es una curva de sobrevida de seguimiento de mortalidad por un cáncer, que tiene dos tipos de marcadores. Cuando tiene el marcador positivo, nosotros podemos pronosticar que la probabilidad de sobrevida es menor que si tiene el marcador negativo. Podemos usarlo para crear un modelo donde nosotros podemos ver en la parte de la izquierda de la diapositiva, donde estamos poniendo distintos antecedentes del paciente, y después una calculadora que hace el programa computacional nos arroja cuáles son las distintas probabilidades de ese paciente en función de sus antecedentes de estar vivo en 10 años, de morir de cáncer o de fallecer de otras causas en 10 años también. Y acá lo mismo que les decía, cómo se modifica el pronóstico según los marcadores y cómo podemos nosotros cambiar el tratamiento en función de los factores de riesgo, y ese tratamiento, si el paciente tiene o no alguno de los factores de riesgo, puede ser más beneficioso en un subgrupo de pacientes que en otro. Recordemos cuál es el curso natural de la enfermedad. Algo de esto ya vimos en la clase de estudios diagnósticos, pero si nos imaginamos en una línea del tiempo, donde la enfermedad aparece inicialmente, después empieza la fase preclínica, y cuando aparecen los síntomas aparece la fase clínica. Lo normal es que nosotros hagamos el diagnóstico en la fase clínica, y desde el momento en que nosotros hacemos el diagnóstico podemos empezar a hablar de pronóstico. O sea, desde ese momento nosotros podemos predecir cómo va a evolucionar ese paciente con su enfermedad.
Como recordamos, hay algunas enfermedades que se pueden diagnosticar en su etapa preclínica si nosotros hacemos los test de screening adecuados. Entonces, el pronóstico nuevamente empieza a correr desde el momento del diagnóstico, independiente si el paciente presenta o no síntomas, sino que el pronóstico es todo lo que ocurre después de el diagnóstico. Entonces, lo que tenemos que ver es que los estudios pronósticos nos sirven para identificar el inicio de la enfermedad, si vamos a tener algún riesgo o algún paciente que está más expuesto a tener la enfermedad o no, y también nos permite identificar cuál va a ser el desenlace de la enfermedad una vez diagnosticada. Y este desenlace puede ser la muerte, la curación, la remisión, recurrencia, secuelas o el parámetro bioquímico que ustedes se puedan imaginar. ¿Cómo expresamos el pronóstico? Y hay distintas maneras de expresar el pronóstico y cada uno tiene ventajas sobre el otro. Podemos hablar de, por ejemplo, tasa de fatalidad, sobrevida observada, mediana sobrevida o una tasa de sobrevida relativa, que es lo que vamos a ver en detalle un poco más adelante. La tasa de fatalidad, y acá fatalidad no solo es muerte, sino que es cualquier outcome, es el número de personas que fallecen de una enfermedad, partido por el número de personas que tienen la enfermedad. Por ejemplo, si tenemos 200 enfermos y 20 mueren, la tasa de fatalidad es de 10%. Esto no nos arroja gran información, solo nos dice que en 10 años, o en 5 años, o en el periodo de tiempo que nosotros estimemos conveniente, vamos a tener un 10% de muertes. La sobrevida, por lo tanto, que sería esto, es la proporción de pacientes vivos X años después del diagnóstico. Y esto se calcula del número de personas con la enfermedad que están vivos a X años después del diagnóstico, partido por el número total de personas que tienen la enfermedad. Entonces, para calcular la sobrevida, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el tiempo del diagnóstico, porque el pronóstico va a depender de cuánto tiempo el paciente está vivo después de... cuántos años el paciente va a estar vivo después del diagnóstico. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad que se inició el 2005 y se diagnosticó el 2011 y el paciente fallece el año 2015, si nosotros estamos comparando el outcome de sobrevida a 5 años, este paciente no cumplió el outcome. Este paciente pasa a ser parte de la tasa de fatalidad y no de la tasa de sobrevida, porque sobrevivió 4 años después del diagnóstico. Sin embargo, imaginemos que un paciente en las mismas condiciones del anterior, o para fines del ejemplo, el mismo paciente hubiera sido diagnosticado por screening el año 2009, como el pronóstico empieza a correr después del diagnóstico, este paciente sí sobrevivió 5 años. De hecho, sobrevivió 6 años. Por lo tanto, este es parte de la sobrevida de la enfermedad. Esta consideración hay que tenerla muy clara cuando nosotros estamos evaluando el pronóstico, porque el pronóstico difiere si nosotros lo estamos haciendo en la etapa clínica o en la etapa preclínica. Y ese periodo entre el diagnóstico hecho por screening y el diagnóstico hecho por clínica se llama latencia de la enfermedad. La latencia, entonces, es el tiempo entre la detección precoz de la enfermedad y el tiempo de su diagnóstico clínico habitual. Y si nosotros no consideramos esa latencia, cuando nosotros estamos evaluando pronóstico, podemos sufrir lo que se llama sesgo de latencia, que es no considerar este tiempo al calcular la sobrevida. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un test que detecta el cáncer de mama 3 años antes que ocurra. Inmediatamente los pacientes con cáncer de mama van a vivir, en términos de pronóstico, 3 años más que los que no se hacen el test. No es que los pacientes vivan más desde la etapa clínica y tampoco está demostrado que, para fines del ejemplo, que detectar el cáncer precozmente ayuda a mejorar el pronóstico. Sin embargo, si no consideramos ese sesgo, uno puede erróneamente considerar que los pacientes que se hizo el test de screening tienen un mejor pronóstico, pero no porque estén sobreviviendo más, sino que porque no se considera la latencia. Otra tasa que nosotros podemos
observar para evaluar pronóstico es la tasa de sobrevida observada. Y que está un poco más de información. Por un lado, considera el rango variable de seguimiento y es una estimación de la probabilidad de sobrevida, pero esta sobrevida es en función del tiempo y no es un periodo acotado de tiempo. O sea, no estamos diciendo en 5 años, en 2 años, sino que cuando estamos viendo estas tasas, nosotros vemos en el eje de las X, que son los meses que van pasando después del diagnóstico. Y ahí vamos viendo cómo paso a paso se va modificando la sobrevida. Estas son curvas de sobrevida y que todas parten en uno, o sea, están todos los pacientes vivos y a medida que van falleciendo se va haciendo como un escalón hacia abajo. Estas son curvas de sobrevida y el eje de la X, como les decía, es el tiempo y ahí nosotros podemos ver mes a mes cómo se va modificando la sobrevida de los distintos grupos que nosotros queramos comparar. Esta información es mucho mejor que tener una tasa de sobrevida sola. Otra cosa que se ocupa es la mediana de sobrevida, que en el fondo lo que estamos calculando es dar un número y decimos cuándo se ha muerto la mitad de los pacientes. Entonces, en este ejemplo acá, nosotros tenemos que la mediana de sobrevida es de un año, porque en un año falleció el 50% de los pacientes. El problema es que en este gráfico la mitad de los pacientes fallece relativamente rápido. Y no significa que todos los pacientes vayan a estar muertos en 2 años, sino que la tasa va decayendo y va decayendo prolongadamente y hay un porcentaje de pacientes que, en este caso es el 10%, que a los 5 años aún no fallecen. Entonces, la mediana solo nos da información puntual y menos rigurosa que la sobrevida observada. Por ejemplo, si consideramos estas dos series, donde la serie roja tiene una mediana de sobrevida de menos de un año y la serie azul tiene una mediana de sobrevida de casi 4 años y medio, si nosotros solo comparáramos la sobrevida a 5 años, diríamos que cualquiera de las dos series es igual. Sin embargo, son muy distintas porque la sobrevida de la serie número 2 fue mucho mayor los 4 años y medio hasta los 5 años en que se equipararon. Entonces, cuando uno hable de mediana de sobrevida, es mejor ver las curvas completas para tener una imagen entera de qué es lo que ocurrió. El problema de la sobrevida es que no se excluyen muertes por otras causas y la mediana de sobrevida también lo que hace es subestimar la sobrevida observada, como vimos en el ejemplo anterior. Otra cosa que otra manera de describir los estudios pronósticos es la tasa de sobrevida relativa, que es la relación entre la tasa de sobrevida que se espera para una población de determinadas características y la que nosotros estamos observando en el ejemplo. Y este compara sobrevida en un grupo con otro, pero sin la enfermedad de interés. Y por ejemplo, supongamos que acá estamos considerando pacientes de 60 años, unos con cardiopatía coronaria y otros sin cardiopatía coronaria. El grupo sin cardiopatía coronaria es la línea negra que dice expected y la línea azul es la línea observed. Entonces la relación que se da entre estas dos curvas de sobrevida es la tasa de sobrevida relativa que también nos puede aportar información. Ok. Vamos a hablar ahora de los distintos diseños de estudios pronósticos y el primer diseño que vamos a mencionar son los estudios de corte transversal. En los estudios de corte transversal, y esto que uno lo ha escuchado miles de veces, pero todavía no queda claro qué es lo que significa, es tomar una foto del momento de la población. Esto significa que nosotros estamos identificando la exposición o lo que vamos a empezar a llamar factores de riesgo y la enfermedad o la outcome al mismo tiempo. Como hacemos esta exposición y la enfermedad al mismo tiempo, lo que no podemos hacer es establecer una relación temporal entre exposición y enfermedad, porque no sabemos si la enfermedad hizo que el factor de riesgo apareciera o se manifestara, o si el paciente venía con el factor de riesgo y después de ese factor de riesgo se presentó la enfermedad.
Y ese es un grave problema y nosotros lo vemos todo el tiempo, sobre todo en los estudios de ciencias sociales, donde se hace mucha encuesta, que son estudios de corte transversal, pero también con otros test diagnósticos, donde no es claro si podemos establecer la relación entre exposición y enfermedad. ¿Cómo se hace un estudio de corte transversal? Y este es un esquema del diseño. Partimos con una población definida, que es una muestra normalmente de la población general. Es muy importante evitar los sesgos en la selección de la muestra. Y lo que hacemos es recolectamos información de exposición o de factores de riesgo y de enfermedad o de los outcomes. Una vez que recolectamos esta información, lo que tenemos son 4 grupos posibles. Tenemos pacientes expuestos al factor de riesgo que desarrollaron la enfermedad, expuestos al factor de riesgo y que tienen la enfermedad presente. Tenemos pacientes expuestos al factor de riesgo que no tienen la enfermedad presente y pacientes no expuestos al factor de riesgo que sí tienen la enfermedad presente y pacientes no expuestos al factor de riesgo que no tienen la enfermedad presente. Como ustedes pueden deducir, esto lo podemos llevar fácilmente a una tabla de 2x2, donde vemos en la parte de las columnas quienes tienen la enfermedad presente y en la parte de las filas quienes tienen los factores de riesgo. Y lo que podemos calcular es la prevalencia de la exposición entre enfermos y sanos y también cuál es la prevalencia de la enfermedad entre los expuestos y los no expuestos. Entonces, la información que podemos sacar de los estudios de corte transversal es solo información descriptiva de prevalencia, tanto de del factor de riesgo como de la enfermedad, y hay que considerar que es una evidencia muy débil de causalidad y también es una evidencia muy débil de pronóstico. Es muy difícil hacer pronósticos a partir de estudios de cortes transversales y esto normalmente son estudios primarios que llevan a plantear hipótesis que después van a ser desarrolladas en otro tipo de estudios. Y una de las razones por las que se hacen, y que se hacen mucho, son baratos y fáciles. Así que no es que no los tengamos que hacer, pero sí tenemos que tener claro cuáles son las debilidades de este diseño. Otro tipo de diseño que tenemos es el estudio de casos y controles, y acá quiero detenerme y hacer un paréntesis porque mucha gente cree que los estudios de casos y controles son ensayos clínicos, donde nosotros hacemos una intervención y el paciente donde hacemos la intervención es un caso y el que no hacemos la intervención es el control. Eso, por favor, que quede bien claro, no es un estudio de caso y control. El estudio de caso y control es un estudio que por definición es retrospectivo. Nosotros tomamos los casos, que son los pacientes que tienen presente la enfermedad, y lo pareamos con los controles. O sea, nosotros elegimos el mismo número de casos con un número proporcional de controles, que puede ser 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, pero en el fondo nosotros estamos seleccionando tanto los enfermos, que son los que nos aparecen, como los no enfermos, que son los que nosotros vamos a hacer las comparaciones. Y después interrogamos tanto a los casos como a los controles en relación a los factores de riesgo y vemos si estos factores de riesgo están presentes o ausentes. Siguiendo el esquema anterior, y esto está al revés porque este es un estudio que es retrospectivo por definición, nosotros tenemos los casos, que son los pacientes que presentan la enfermedad, y evaluamos si estuvieron expuestos o no expuestos. Y tenemos los controles, que son los que no presentan la enfermedad, y también evaluamos si estuvieron expuestos o no expuestos al factor de riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los casos y después los controles. Y después de eso, medimos cuáles son las exposiciones que ocurrieron en el pasado o los factores de riesgo a los que estuvieron sometidos los pacientes en el pasado. Y ahí los definimos como expuestos y no expuestos y volvemos a nuestra tradicional tabla de 2x2 y lo que podemos extraer de acá es la proporción de expuestos tanto en los casos como en los controles. Estos estudios son más baratos, necesitan menos tiempo, son buenos cuando uno quiere estudiar exposiciones múltiples o cuando el factor de riesgo es desconocido y como el número de enfermos es seleccionado por nosotros, es útil en enfermedades raras porque no tenemos que seguir una gran población para que empiecen a aparecer las
enfermedades, sino nosotros vamos directamente a buscar cuáles son los pacientes que tienen diagnosticada esa enfermedad. La información que podemos obtener es solo de asociación, sin embargo, es mucho mejor en términos de asociación a causalidad que un estudio de corte transversal. El gold standard de los estudios de pronóstico es el estudio de cohorte. En el estudio de cohorte nosotros lo que hacemos es seguir una población determinada y la seguimos en el tiempo. Como es un estudio observacional, lo que hacemos es identificar en ese grupo de pacientes quienes están expuestos o quienes tienen el factor de riesgo y quienes no tienen el factor de riesgo. Y después en el tiempo hacer el seguimiento para ver si este paciente desarrolla o no desarrolla la enfermedad. Y buscamos si la aparición de la enfermedad tanto en los expuestos o en los pacientes con factor de riesgo como en los no expuestos o pacientes sin factores de riesgo. Lo primero en este caso, a diferencia de los estudios de casos y controles que tenemos que identificar, son los pacientes, es la exposición o la presencia o no del factor de riesgo. Y ahí dividimos el grupo en pacientes expuestos o no expuestos. Y en el tiempo, hacia adelante, vemos si el paciente desarrolló la enfermedad o no desarrolló la enfermedad. Y lo que comparamos es la incidencia de la enfermedad. Entonces comparamos acá la incidencia en los expuestos y la comparamos con la incidencia en los no expuestos y calculamos un valor que se llama riesgo relativo, que en el fondo es la diferencia relativa en términos de incidencia en los pacientes que están expuestos como en los pacientes que no están expuestos. Acá, por ejemplo, está en el ejemplo que estamos mostrando es la tasa de incidencia de cáncer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes fumadores versus los no fumadores, y nosotros, según estos datos, podemos ver que el riesgo relativo es de 1,61. Eso significa que fumar aumenta la probabilidad de tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica en un 60%. Esto no significa que el cigarro cause enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tampoco significa que todos los pacientes que fuman van en el futuro a desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sino que solo es que la probabilidad que la desarrolle es más alta cuando uno fume que cuando uno no fume. ¿Cómo interpretamos el riesgo relativo? El riesgo relativo, cuando el riesgo relativo es igual a 1 o cuando los intervalos de confianza incluyen el 1, lo que decimos es que el riesgo de los expuestos es igual al riesgo de los no expuestos, por lo tanto no hay una asociación. Si el riesgo relativo es mayor a 1, decimos que el riesgo en los expuestos es mayor al riesgo en los no expuestos, lo que habla de una asociación positiva, que puede ser una causalidad, pero no está diciendo que sea una causalidad, sino que solo hay una asociación que es positiva cuando uno tiene el factor de riesgo presente. Y por otro lado, si tenemos un factor de riesgo, o sea, un riesgo relativo menor a 1, lo que decimos es que el riesgo de los expuestos o el riesgo de los pacientes con factor de riesgo es menor al riesgo de los no expuestos. Y esto es lo que se llama una asociación negativa. ¿Es un factor protector? Tampoco lo sabemos porque necesitamos otro diseño para contestar esa pregunta. Las cohortes pueden ser prospectivas o retrospectivas. Ahora vamos a hablar de la cohorte retrospectiva, donde nos paramos en el presente, ¿cierto? Estamos en el presente, definimos los factores de riesgo en el grupo en la cohorte que nosotros seleccionamos, definimos si el factor de riesgo está presente o está ausente y separamos a estos pacientes en dos grupos para fines analíticos y después los analizamos viendo quiénes desarrollaron la enfermedad y quiénes no desarrollaron la enfermedad, tanto en el grupo de pacientes con el factor de riesgo como en el grupo de pacientes sin el factor de riesgo. Y esto lo hacemos en el futuro. Por lo tanto, el estudio de cohorte es un estudio, como es prospectivo, nos habla por lo menos muy claramente de la temporalidad y de la exposición del factor de riesgo. En las cohortes prospectivas, el investigador define tanto la muestra como el estatus de la exposición, mide las características basales de los sujetos y realiza el seguimiento en el tiempo buscando el desarrollo del outcome de interés. Lamentablemente, cuando las enfermedades demoran en aparecer, el tiempo para completar el estudio es relativamente largo, pero tiene algunas fortalezas que permite definir
incidencia y también investigar potenciales causas de una condición, el sesgo de selección es menor si es que esto se hace adecuadamente. Los factores causantes sabemos que preceden el outcome porque es prospectivo y nosotros seleccionamos una población que no tenía presente el outcome y tenemos que asegurarnos que no la tenga presente. Y la medición de variables es mucho más completa. Es más fácil de estudiar antecedentes de enfermedades fatales que son más fáciles de recordar. En las debilidades es un estudio que es más caro que realizar que los retrospectivos. Es ineficiente para estudiar enfermedades raras porque tendríamos que tener, si las enfermedades son raras, nuestra cohorte tendría que ser inmensamente grande. Para estudiar enfermedades raras, acuérdense que el diseño correcto es el de casos y controles. Y acá está ese sesgo que les decía yo de difícil excluir sujetos que están en etapas iniciales de la enfermedad, que es una cohorte incipiente. Este es un tipo de sesgo de latencia, porque si nosotros tenemos una cohorte que se supone que está libre de la enfermedad, pero en realidad estos pacientes la tienen, pero no la hemos detectado, nos encontramos con lo que se llama una cohorte incipiente. Y el otro sesgo importante es el sesgo por pérdidas de seguimiento. Para que el estudio sea lo más confiable posible, nosotros tenemos que tratar de perder de esa cohorte la menor cantidad de pacientes que podamos. El otro diseño que nosotros escuchamos normalmente es el de cohorte retrospectiva y uno cuando lo lee muchas veces se confunde con otros diseños retrospectivos o no entiende cómo funciona una cohorte retrospectiva. Y en el fondo el diseño es exactamente el mismo que la cohorte prospectiva, sin embargo nosotros lo que hacemos es ir a reclutar la cohorte al pasado. Nosotros planteamos la cohorte y la buscamos que hubiera ocurrido 5 años, 10 años, 20 años atrás, evaluamos los factores de riesgo en ese momento, en el pasado, y después buscamos en el presente si el paciente está enfermo o no está enfermo, tanto los expuestos como los no expuestos. En este caso, el investigador utiliza información recolectada en el pasado para identificar tanto la muestra como el estatus de exposición, y en el presente es donde se evalúa el desarrollo de la enfermedad. Y es importante porque acá tanto las exposiciones como el outcome de interés ya ocurrieron. Las ventajas es que nuevamente podemos decir que los factores causantes preceden el outcome y son mucho más baratos, tanto en dinero como en tiempo, que los estudios de cohorte prospectiva, ya que la cohorte está lista, las mediciones están hechas y el seguimiento está completo. El problema es que tenemos poco control del investigador en el diseño de la cohorte y en la naturaleza y calidad de las variables predictoras, y es muy importante tener una alta calidad en los registros, porque como estamos evaluando las variables en función de los datos que obtenemos de los registros, mientras mejor la calidad, mejor va a ser la calidad de nuestro estudio. ¿Cuál elegir? Y esto va a depender de los costos o cuánto de dinero tengamos disponible para hacer la investigación, de la latencia y también de la calidad de los datos existentes. Este es el fin de la primera parte. Muchas gracias.